Hola, bienvenidos a todos, todas y todes a nuestro tercer episodio de Cafecito con STEAM y una pizca de vistazo. Mi nombre es Yesenia Rivera Escobales y soy parte del grupo de embajadoras de la iniciativa STEAM 100 por 35. Saludos a todos, todas y todes. Yo soy Lorena Nicole Vélez Torres de Vistazo a la Ciencia y nuestro fundador y productor, el doctor Félix Rivera Mariani, se encuentra behind the scenes en uno de nuestros estudios de Vistazo a la Ciencia. Saludos. Antes de comenzar, les queremos nuevamente dar la bienvenida a nuestra tercera entrevista como parte de nuestra colaboración Cafecito con STEAM y una pizca de vistazo. En el cafecito de hoy tendremos como invitada a la doctora Vanessa Aponte Williams. La doctora Aponte Williams obtuvo su doctorado en Ciencias de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Colorado en Boulder. Actualmente es líder de operaciones del Lunar Lander. Allí ella está a cargo de desarrollar los sistemas de operaciones y entrenamiento de la nave que llevará a la primera mujer a la Luna. En adición, la doctora Aponte es miembro de la Junta de Directores del College Track en Colorado y es miembro de la Junta Asesora Externa del Departamento de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Boulder. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Hola, doctora Aponte Williams. Muchas gracias por acompañarnos durante el día de hoy y bienvenida nuevamente. Gracias. Antes de que comencemos y a conversar sobre su carrera en STEAM, comparte con nosotros una palabra que la describa a usted y específicamente díganos por qué se identifica con esa palabra. La palabra que me vino a la mente fue quizás entusiasmada, ¿verdad? Porque todo acerca de la ciencia, del descubrir, el ser tú mismo y el poner tu pasión en algo que te llena, me llena de entusiasmo. Así que yo creo que, no sé si es parte de ser puertorriqueña, ¿verdad? O si viene conmigo, pero esa es la palabra que se me vino a la mente, la primera que me vino a la mente. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y concuerdo con ustedes, todo esto de descubrir y hacer ciencia nos llena, ¿verdad?, de entusiasmo y emoción. Así que, para continuar, nos gustaría saber qué la motivó para adentrarse en una carrera en STEAM. Fíjate, cuando yo era pequeñita, yo siempre miraba las estrellas y siempre me emocionaba. Si yo pensaba que yo pertenecía a otro lugar, siempre lo miraba como que mi casa, pertenezco al espacio, ¿verdad? Pero yo no pensaba que yo pertenecía al mundo de la ciencia. Siempre lo veía como algo que otras personas mucho más inteligentes que yo podían alcanzar, pero no para mí. Y realmente, poquito a poco, cuando yo estaba en escuela superior, me di cuenta que a mí me encantaban las ciencias, a mí me encantaba la química, me gustaba la física. No quiere decir que fuera fácil para mí, siempre me tomaba estudiar muchísimo, pero no fue hasta que me encontré con una maestra que me inspiró. Ella era una maestra de química, la señora Zaida Alameda, que en paz descanse. Ella siempre tenía este entusiasmo y esta pasión por las ciencias, y ella siempre nos decía que no importa lo que quisiéramos hacer, que lo hiciéramos lo mejor que pudiéramos nosotros hacer. Si hacíamos piraguas, haz las mejores piraguas que tú, ¿verdad?, que tú siempre puedas hacer. Y pues ella, te diría que ella fue la que me inspiró a quizás considerar entrar al campo de las ciencias cuando realmente yo no tenía a la vista a ninguna otra persona que yo pudiera observar como un ejemplo de una mujer en la ciencia. Qué lindo poder tener personas así que nos impulsen a seguir nuestros sueños y que nos digan, sí, tú perteneces en lo que tú quieras hacer. Exacto. En línea con el entusiasmo, ¿verdad?, que describe, se expresa que la describe, y con qué fue lo que la motivó para adentrarse en una carrera en STEM, le preguntamos ahora, ¿verdad?, qué disfruta hacer fuera de su trabajo principal, pero que aún así siga estando en línea con STEAM.
vamos a hablar tiempo antes de COVID, ¿verdad? Tiempo antes de COVID y tratando de regresar a algo más que se parezca más a la normalidad. A mí me encanta hacer outreach, a mí me encanta hablarle a las diferentes personas, a los niños, desde niños pequeños. Yo creo que la escuelita más joven de la que yo he hablado acerca del espacio, de ser astronauta y de cohetes, eran niños de 2 y 3 años, ¿verdad? Mis niños estaban allí en ese momento y yo me acuerdo llevarme un cohete y empezar a cantar canciones con los niños acerca del espacio. Pero me encanta poder hablarle a diferentes audiencias acerca de cómo las ciencias, cómo las matemáticas y la ingeniería fluyen a través de todas las cosas que hacemos en la vida, aunque no te des o no te des cuenta. Y de nuevo, no quiere decir que hayan sido fácil para mí, porque yo siempre tenía que estudiar muchísimo y no siempre veía la conexión entre las matemáticas y la vida diaria. Ha sido una jornada, ¿verdad? Y además de eso, en términos de pasatiempos, cuando me mudé a los Estados Unidos empecé a descubrir otras cosas que no había tenido cuando yo estaba creciendo. Escalar, me encanta hacer climbing, y climbing es bien técnico, tienes que entender acerca de poleas y fuerzas y también me encanta navegar, y que si yo hubiese descubierto esto en Puerto Rico, hubiese tenido la palguera ahí al lado mío, ¿verdad? Para poder hacer navegación. Estos hobbies son tan estimulantes en términos de los conceptos matemáticos y científicos y de ingeniería. A la misma vez la A, ¿verdad? De arte, de esa creatividad, esa estimulación de la parte creativa del cerebro. Esos son pasatiempos, siempre me llenan muchísimo y los utilizo como una oportunidad de practicar los conceptos y de visualizar los conceptos teóricos que aprendí en la escuela. Sí, me parece muy interesante cómo usted ha adoptado diferentes hobbies y pasatiempos que, aunque tal vez no estén en la misma línea de trabajo, pero aún así vemos cómo la ciencia aplica todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Claro, sí. Concuerdo con ese comentario. De verdad que ahora veo el rock climbing y la navegación, ahora veo la ciencia. Veo la ciencia detrás de ello. Y siguiendo con la conversación, doctora, ¿qué la motiva a continuar en STEAM? Fíjate, a mí lo que más me apasiona del campo en el que trabajo es el ambiente colaborativo con otras personas que tienen esa misma pasión acerca de lo que hacen. En el campo de la ciencia siempre, y de ingeniería, ¿verdad? En general, está lleno de gente que tiene ese deseo de aprender, de continuamente actualizar su conocimiento. Tienes un conocimiento que aprendiste hace tiempo atrás y a través de hacer la experimentación vienen otras nuevas teorías que reemplazan o que aumentan el conocimiento en ese área. A mí me encanta que es bien dinámico. Siempre estás aprendiendo algo, siempre hay algún reto, algún problema que resolver, siempre estás pensando en términos grandes, el big picture, todas las facetas de un problema, ¿verdad? Y yo creo que también aplican a otros ámbitos de nuestras vidas, el ámbito emocional también, aunque no siempre lo hablamos en ingeniería y en matemáticas. Pero cuando tú tratas de pensar en la complejidad de una persona y todas las cosas que vienen detrás de una persona ser de la manera en que es, pienso en cómo tú miras cualquier otro problema en ciencias e ingeniería, mirar a una persona y todo lo que hace una persona
de diferentes ángulos y me ayuda a entenderlas mejor, me ayuda a pensar en cómo comunicar mucho más efectivamente. No todas las personas les gusta recibir la información de la misma manera y es importante pensar acerca de esas cosas y pensar que quizás igualmente que un problema de STEAM, tú estás tratando de resolver un rompecabezas cuando tratas de comunicarte con diferentes personas. Interesante. Y había mencionado en la pregunta anterior, ¿verdad? Sobre quién la impulsó y la motivó y la inspiró en su carrera en STEM. Y esta pregunta va por esa línea. ¿Tuvo ejemplo de mujeres puertorriqueñas en STEM cuando era niña y estaba empezando a aprender más sobre la ciencia? Fíjate, mi maestra es la primera persona que yo recuerdo creciendo. Realmente era un poco más limitado, ¿verdad? El internet todavía no existía y no es algo que yo estuve expuesta. Ya de adulto ya tengo pues todas las redes sociales, he empezado, por eso es una de las razones que me encanta STEAM 100x35, porque estoy empezando a conocer otras personas de Puerto Rico, otras personas latinas, mujeres y que están en el campo de las ciencias y la ingeniería, que han tenido sus historias bien diferentes, pero a la misma vez tenemos muchas cosas en común. Me encanta ver que aunque no estuvimos conectadas en ese espacio-tiempo de manera obvia, sí estábamos conectadas espiritualmente en nuestras jornadas. Cuando hablo con Ada Monzón, cuando hablo con otras mujeres en ciencias, me inspiro mucho más para poder entonces comunicarme ahora y hacer el esfuerzo para que otras muchachas y otros niños también, porque yo tengo un niño y una niña, para poder ofrecerle palabras de aliento y que continúen en esa carrera, en esa jornada de descubrimiento en la que todos pues, en alguna manera u otra participamos mientras estamos creciendo. Sí, yo me identifico mucho con usted en ese aspecto. Esto es una de las cosas que más a mí me gusta de la iniciativa de STEAM 100x35. Había estado teniendo una reunión con uno de mis mentores hace un tiempo atrás y él me pregunta como que alguna mujer puertorriqueña y yo le digo, wow, conozco de otras nacionalidades, pero en realidad no conocía tanto de mujeres puertorriqueñas en mi área y esta iniciativa me ha permitido conectar con muchas otras personas que, aunque como usted dice, uno no dialogue con ellas o no las conociera antes al uno sentarse a dialogarlas y a conocerlas, uno ve que ha pasado más o menos por las mismas etapas o las mismas situaciones, etcétera. Exacto. Bueno, y para continuar, antes que todo, gracias, doctora, por entonces ser ahora un modelo a seguir para las futuras generaciones de niñas y niños y científicos que vamos a tener. Así que la próxima pregunta es sobre, ¿verdad? Usted siendo una mujer latina en el campo de STEAM y específicamente en la ingeniería aeroespacial, ¿qué barreras se encontró en su camino y cómo pudo superarlas? Te diré que pues, sí siempre hay todas las mismas barreras que encontramos las mujeres en todos los campos, ¿verdad? Culturalmente, históricamente, siempre hemos tenido un rol que es behind the scenes, como dijiste ahorita, ¿verdad? Y eso ha evolucionado. Yo creo que eso no es específico del campo de ingeniería aeroespacial. Te diré que realmente la mayor barrera que yo he encontrado en mi carrera es la voz dentro de mi cabeza que me decía o que me dice con el síndrome del impostor, ¿verdad? Que me dice, quizás tú no perteneces en ese campo,
esa voz de inseguridad que me hace preguntarme a mí misma si yo puedo hacer algo o no. Y pues con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo, después de brincar y en ciertas oportunidades, aunque tenía terror de brincar en esas oportunidades y de tomar las oportunidades, y de ese mismo síndrome de impostor, hacerme preocupada, ¿verdad? Preocupada por si voy a ser exitosa o no, ha hecho que sí sea exitosa. Y con el tiempo entonces he actualizado, como buena ingeniera, he actualizado mi modelo acerca de las cosas que puedo hacer y que no puedo hacer para entonces pues sobrellevar cuando hay días que me siento súper, pues pienso que puedo hacer lo que yo quiera y me siento bien superwoman, ¿verdad? Y hay otros días que no, hay otros días que me levanto y me hago las mismas preguntas, pero ya le hago menos caso. Es algo así como cuando pues, es una voz dentro que se hace más tenue cada vez, ¿verdad? Sí, pues, ¿cómo es la...? Sí, tienes que pues pensar que está allí la voz, pero no tienes que hacerle siempre caso, ¿verdad? Tienes que seguir para adelante. Exacto. Y eso es algo, yo creo que muchas de nosotras nos identificamos con el síndrome del impostor, que siempre está allí escondidito, hablándote al oído, diciéndote no puedes hacerlo, pero como usted dice, hay que ir poco a poco ignorándolo y seguir adelante porque sí pertenecemos en las ciencias. Claro que sí. Esta próxima pregunta va como una subpregunta a la pregunta de Lorraine. Usted me había hablado anteriormente sobre su rol y sus tareas como mentora y pues yo le quería preguntar, ¿verdad? ¿Cuál fue el rol que tuvieron sus mentores al momento de usted tal vez superar esas barreras que afrontó? Y en la actualidad, usted como mentora, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado con sus estudiantes y cómo usted lo ha manejado? El rol de los mentores, y lo llamo los campeones también, ¿verdad? Son personas, son diferentes. Los mentores son quizás personas que tienen, en mi mente, tienen ciertas destrezas que tú quieres aprender y tú encuentras a una persona que es buena en contar historias, por ejemplo, y tú quieres aprender esas destrezas, tú te aferras a esa persona, la escuchas, le haces preguntas y aprendes. Los campeones son personas en mi mente que se toman, van contigo en la jornada, que no necesariamente tienes que estar siempre haciéndole preguntas, pero son personas que cuando tú no estás en un lugar y oportunidades aparecen, ellos dicen, hey, Vanessa tiene estas destrezas y tú estás buscando una persona para esta oportunidad. Yo creo que Vanessa podría hacer ese trabajo. Son personas que hablan por ti, que buscan oportunidades para ti. En mi carrera, esas personas han sido increíblemente importantes. Hay veces que no supe hasta años después que esas personas abrieron puertas para mí y obviamente yo soy muy agradecida y ahora hago lo mismo por otra. En términos de las personas para las cuales yo hago mentoría y que soy también campeona para ellos, es interesante ver que los retos que estas personas tienen son muy similares a los retos que yo he tenido y que todos tenemos. Hay veces que hacen referencia a los géneros ser diferentes, ¿verdad? Pero en realidad tenemos muchas cosas en común. El síndrome de impostor, yo te diría que sería el número 1. Tanto hombres como mujeres piensan y dudan de sí mismos, ¿verdad? Y pues
en términos de cómo yo los he ayudado, realmente prestando mucha atención a las cosas que ellos hacen. Los miembros de mi equipo, todos tienen destrezas muy diferentes y personalidades muy diferentes. Es quizás dándole ejemplos de cómo yo los he visto ser exitosos, como yo los he visto transformarse de tomar un reto y hacer algo que ellos nunca habían hecho y cómo fueron exitosos. Que no es solamente ser, como le digo, ser cheerleader de estas personas, porque a mí me encanta hacer eso también, pero es darle ejemplos concretos de cómo yo he observado que ellos han sobrellevado esos retos a los cuales ellos aceptaron dentro de la carrera, dentro de del proyecto que estábamos haciendo. Me parece muy interesante y estoy de acuerdo con usted en el rol que debe de tener un mentor, un campeón, como usted le llama, cuando específicamente uno no está en el cuarto, como yo digo, cuando uno no está en ese lugar tal vez y ellos están también ayudándonos ahí. Exacto. Behind the scenes, como hemos mencionado. Campeón, campeona, campeón ex. Sí. Todos, ¿verdad? Son todos muy, muy importantes. Así mismo es. Muchas gracias, doctora, por traernos esa distinción entre lo que es un mentor y un campeón. Así que hemos llegado al fin de nuestro cafecito durante el día de hoy. Queremos primero agradecer a la doctora Aponte Williams y también a nuestra audiencia de Facebook y YouTube por acompañarnos hoy en nuestro tercer cafecito. No menos importante, muchas gracias a mi colega Yesenia Rivera Escobales por acompañarme en este tercer episodio y a la producción de Vistazo a la Ciencia tras bastidores. Los esperamos en nuestro próximo cafecito, los cuales serán transmitidos una vez al mes por Facebook y YouTube de STEAM 100 por 35 y Vistazo a la Ciencia. Esto fue un cafecito con STEM. Y una pizca de vistazo. Hasta pronto. Hasta pronto.